Bienvenidos hermanos a Perlas de Gran Valor. Prepárate para escuchar lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Abre tu Biblia y acompáñanos. Muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Bautista, la Gran Comisión. Soy el pastor Jonathan Murguía y les doy la más cordial bienvenida a nuestro espacio de devocional diario llamado Perlas de Gran Valor. Si tú no eres miembro de nuestra iglesia, también te doy la más cordial bienvenida. Y espero que sigas acompañándonos a través de estos devocionales diarios, que en definitiva su propósito es ser de bendición para tu vida. Te voy a pedir que hagamos una oración y que podamos meditar posteriormente en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana porque nos dejas despertar. Gracias porque nos permites tener tu palabra y podemos conocerte, Señor. Gracias porque nos das conciencia, Señor, y nos permites saber cuando estamos fallando. Queremos pedirte, Padre, que en esta mañana tú nos hables, que nos hables fuerte y claro, Señor, y que sea tu palabra, Señor, la que nos ministre y nos enseñe. Ayúdanos a vivir de diferente manera, Señor. Sabemos que estamos batallando seguramente con alguna cosa, Padre, pero ayúdanos a entender cuál es el propósito en todo esto. Permítenos también reconocer ese llamado que tú nos haces, Padre, y permítenos vivir de una manera digna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a darle lectura al pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Mira, mi hermano, déjame decirte que todo cristiano ha recibido un llamado. Toda persona que ha venido a los pies de Cristo ha recibido un llamado. Reconocemos un llamado porque no proviene de nosotros, no es producto de nuestra imaginación y mucho menos de nuestras emociones. El llamado es algo que proviene de Dios, es Él quien nos llama. En este punto, Pablo recuerda que se encuentra en la cárcel cuando él está escribiendo esta carta, y entonces él empieza este capítulo diciendo: por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, y hace una súplica, mi hermano, una súplica que sigue resonando hasta nuestros días. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Tú y yo tenemos que honrar el llamado que Dios nos ha hecho. Y todavía Pablo afirma: porque en verdad han sido llamados. ¿Y a qué hemos sido llamados? A vivir una relación con Jesús. Hemos sido llamados a poner nuestra vida en Dios como base. A eso hemos sido llamados. Y sabes que Él dice aquí en su palabra en el versículo 2: sean siempre humildes y amables. Ahí empieza todos los requisitos que nosotros tenemos que cumplir como hijos de Dios para vivir o honrar el llamado que Él nos ha hecho. Por eso dice: sean humildes y sean amables. A veces a nosotros se nos olvida y pensamos que simplemente ser hijos de Dios es estudiar las escrituras, estar orando, volvernos ratones dentro de la iglesia, así como ratones dentro de la biblioteca, y pensamos que de eso se trata el cristianismo. Pero no, mis hermanos, el verdadero honor al llamado que Dios nos hace resulta de una vida humilde, resulta también de una vida que es amable. No debemos olvidar estas dos cosas. Debemos de ser humildes, ver a los demás como superiores a nosotros mismos y ser amables con las personas. Incluso al momento de hablar, al momento de pedir algo, siempre tenemos que ser amables. Otra característica de lo que tenemos que hacer para vivir una vida que honre a Dios es el amor. A veces dejamos esto porque parece un tema muy romántico, un tema que pensamos que solamente se emplea para la cuestión de alguna relación de pareja o con los hijos o alguna relación familiar, pero no.
el Señor quiere que también desarrollemos el amor. Acuérdate que la palabra dice que Dios es amor. Cuando nosotros pasamos más tiempo con Dios, ¿qué crees? La naturaleza del cristiano, por consiguiente, es esa, el amor. Empezamos a ser humildes, amables, amamos a las personas con las que convivimos. Y también, ¿sabes qué? Otra característica para honrar ese llamado que Dios nos ha hecho, la unidad. La unidad con los demás hermanos, la unidad con la familia, la unidad con los vecinos. Eso es la manera en la que tú y yo podemos vivir honrando un llamado hecho por Dios. Fíjate que un día, recuerdo que cuando estaba chico, una de mi bisabuelita, que yo la conocí, ya murió a los 98, 99 años. Yo estaba pequeño, tenía como 5 o 6 años, pero todavía recuerdo que cuando yo estaba pequeño y de repente estaba con ella, me encantaba pasar tiempo con ella. Me encantaba hacerle algunos trucos de magia, tratar de contarle un chiste, y aunque ella ya tenía periodos de demencia senil, la realidad es que cuando tenía esos momentos de conciencia, era un momento que disfrutábamos mucho. Recuerdo que un día ella me dijo que tenía que sacar algo de su ropero, pero ella no podía ir porque tenía que estar utilizando la andadera. Entonces me mandó y me dijo: te voy a dar una comisión, te voy a dar una tarea. Me dio su llave de su ropero, porque era un ropero de esos antiguos, y me pidió que fuera a su ropero y que sacara unos dulces, y que esos dulces se los llevara a escondidas y que se los diera, porque si no, su hija, mi abuelita, si la veía que estaba comiendo dulces, pues la iba a regañar. Entonces recuerdo que yo fui muy tranquilamente, sin hacer ruido, a ese ropero, abrí el ropero, saqué los dulces y entonces se los llevé a mi bisabuelita. Cuando mi abuelita, su hija, se dio cuenta de que estaba comiendo dulces, me preguntó a mí si yo sabía algo acerca de eso. La realidad de las cosas es que en ese momento yo pensaba que era el mejor amigo de mi bisabuelita. Yo era la persona que iba a acompañar en todo ese proceso a mi bisabuelita, así que decidí echar una mentira y le dije a mi abuelita: no, yo no le di nada, no sé si ella está comiendo dulces, yo creo que está comiendo una pasa, alguna fruta. Y entonces hice que mi abuelita se sintiera tranquila, pensando que a lo mejor lo traía en su bolsa, etcétera. Pero la realidad de las cosas es que yo quise honrar la tarea que me había mandado hacer. Sabía que no estaba haciendo lo correcto porque estaba mintiendo. Ya después tuve que decirle la verdad a mi mamá, pero honestamente debo decirte que yo sentía que debía honrar la tarea a la que me había mandado mi abuelita. De la misma manera nosotros debemos honrar. Por supuesto que en esta tarea no tendremos que mentir, pero cuando nosotros entendemos el llamado, cuando nosotros entendemos y conocemos a la persona que nos está enviando, cuando reconocemos sus atributos de Dios, entonces nosotros podemos cumplir de manera fiel lo que Él nos manda hacer. ¿Y qué nos pide ser? ¿Qué nos pide hacer? Que seamos humildes con las demás personas, que seamos amables, que seamos pacientes, que amemos a la demás gente y que nos mantengamos unidos en el Espíritu. El Señor no nos está pidiendo otra cosa, no solo nos pide que lo amemos con todo nuestro corazón a Él y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que esa es la tarea de cualquier cristiano. Claro, tenemos que leer la Biblia, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que orar, tenemos que estar en comunión constante con el Señor, pero también tenemos que amar a nuestro prójimo. Así que date la oportunidad de pasar tiempo con alguna persona. Escucha a la persona que tengas delante de ti. Seguramente está viviendo una situación difícil, complicada en su vida. El hecho de que tú puedas escucharla, estoy más que seguro que puede ser una razón por la que él o ella pueda llegar a conocer a nuestro Señor. Así que seamos luz en este mundo de oscuridad, en este mundo donde cada vez la gente cree que tiene que estar más desunida. Nosotros tenemos que buscar la unión. Mi hermano, vamos a orar.
Gracias te damos, Padre, por esta palabra. Gracias porque nos hace saber, Padre, que tenemos que vivir honrando el llamado que nos has hecho, Padre. Gracias porque nos permite saber que tenemos que desarrollar la humildad, la amabilidad, la paciencia, el amor y la unión, Señor. Ayúdanos como cristianos a seguir perseverando en cumplir con estas actividades espirituales, Padre. Y no permitas, Padre, que nos dejemos desviar por esta cultura que posiblemente va del lado contrario, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, espero que tengan un bellísimo día, un bendecido día y por favor recuerden ser luz en medio de una oscuridad. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y no olvides compartir esta perla de gran valor. Dios te bendiga.